Regresamos, estamos platicando con el precandidato de la coalición Hidalgo nos une a la alcaldía de Pachuca, Natividad Castrejón. Un verdadero placer que estés aquí platicando, Natividad, porque me parece que más allá, insisto, de la cuestión ideológica de la coalición PAN-PRD, que ya es un tema que hemos venido tratando, me parece que obliga esta condición al PRI a evaluar también a sus cuadros, a reflexionar qué candidatos conviene presentarle a la ciudadanía. Pero más allá de nombres, que importan y pesan, lo decía bien Carmen, los perfiles en las contiendas municipales son fundamentales. Me parece importante hablar de programas, de planes, de estrategias en una ciudad inmersa en el desarrollo metropolitano, con retos que no se tenían hace 10 e incluso hace 3 años, 5 años, cuando tú competiste. Sí. ¿Qué ha cambiado en Pachuca de la última vez que contendiste por la alcaldía? ¿Qué te obligó a arrastrar el lápiz, como te gusta porque eres un hombre muy analítico, y decir, esto es lo que necesita Pachuca y desde luego esto es lo que yo encabezaría en caso de llegar a un gobierno? Sí, mira, los retos y los avances de Pachuca, allí están, ¿no? Sin embargo, pues la consigna del ser humano y de la vida política es cómo seguir creciendo de manera constante, ¿no? Pero para poder crecer también tienes que evaluar dónde estamos. En pedagogía le llamamos la zona de aprendizaje próximo, ¿verdad? O sea, ¿qué estoy preparado para aprender? Porque si tú quieres llevar a Pachuca al concierto global en posibilidades de competencia con las grandes urbes, pues no estamos preparados para ese salto. Entonces, ¿para qué si estamos preparados? Yo veo algunos temas que habrá que poner en el debate en esta precampaña y posteriormente en la campaña del municipio. Algunos son de infraestructura, algunos son de la cuestión de servicios, pero hay dos que me parecen a mí más profundos todavía. Bueno, espero tengamos tiempo de platicarlos todos. Uno tiene que ver con la visión de futuro de Pachuca. Hay ya a nivel internacional las metas del milenio. Hay estadísticas que nos dicen que esta globalización, esta mundialización se construye desde lo local, o sea, construyamos lo global desde lo local. Los índices de desarrollo humano que tienen que ver con salud, con educación y con empleo, pues son los indicadores que tenemos que ir analizando para ver cómo vamos caminando. Y en Pachuca algo que nos sigue faltando es una construcción colectiva de un futuro a 20, a 30 años. Si no sabemos a dónde vamos a seguir haciendo parches. O sea, si no nos ponemos de acuerdo cuál es la vocación de Pachuca partiendo de sus fortalezas, vamos a seguir parchando pequeñas cosas. Entonces, el próximo presidente municipal tendrá que dedicarle, por lo menos el primer año de gobierno, gran energía y capacidad para que todos los actores sociales, económicos, políticos del municipio, con una metodología probada, podamos definir a dónde vamos y empecemos a dar pasos en ese sentido, pero ya con una proyección común, una proyección colectiva. Ahí donde un presidente que tenga algunas de las cualidades que yo creo tener, que es una gran capacidad para construir acuerdos, tenemos que buscarle. A ver, vamos a seguir arreglando el centro histórico. ¿Para qué? Para que esté bonito. ¿Y cuál es la intención? Traer turismo. Y la pregunta es, ¿de verdad Pachuca puede convertirse en un destino turístico? Si tenemos en el país más de 100 ciudades que tienen una infraestructura cultural y una oferta cultural que nos rebasa, pero 20-1. ¿De veras vamos a ponernos a esa altura en unos años? No lo sé. Un parque industrial, no tenemos terrenos. En Pachuca no tenemos suficiente agua y infraestructura material para hacer un... Entonces, ¿nos conviene la industria? Oye, ¿qué tenemos? Pues dice el INEGI que tenemos como 15,000 casas desocupadas, que tenemos muchas universidades públicas y privadas. ¿Por qué no analizamos la posibilidad de hacer de Pachuca un clúster educativo? Una ciudad que se convierta en un polo educativo en el centro sur del país y que ampliemos la oferta educativa pública y privada y que vengan estudiantes de muchas partes del país a formarse, terminen su carrera y se regresen a sus lugares de origen o a otros lugares a buscar su vida profesional. Las tecnologías de la información. Bueno, si hemos egresado miles y miles de estudiantes, de profesionistas en los últimos 10 años, ¿por qué no hemos sido capaces de crear un pequeño parque de tecnologías de la información, que son las nuevas fuentes de empleo del futuro, que no requieren una gran infraestructura física, que no requieren muchos recursos naturales,
y que tenemos ya una gran cantidad de personas con la preparación para poder hacerlo. Ese debe ser el debate inicial del próximo gobierno. ¿A dónde vamos? Pongámonos de acuerdo. ¿O qué? ¿Vamos a seguir vendiendo pases toda la vida? El 70% de los que trabajan en Pachuca ganan menos de 3 salarios mínimos porque somos empleados del comercio, empleados de servicios muy básicos y no hemos dado el salto a tener un poquito de empleos más calificados. Pero eso a la presidencia municipal no le corresponde hacerlo, le corresponde dirigir el proceso para que entre todos lleguemos a un acuerdo. Otro es el asunto de cómo vamos a hacer para reforzar la identidad y el sentido de pertenencia. Sabemos que la migración de tantos nuevos habitantes de Pachuca que deben de ser de bienvenidos implica también hacer todo un proceso de integración y desarrollar un sentido de pertenencia, porque hay todavía algunos bienes que seguimos teniendo. ¿Sí? Pachuca sigue siendo una ciudad relativamente segura. Eventos como el de anoche nos causan un impacto enorme, ¿no? Porque decimos, bueno, el del jueves, dijimos, ¿qué pasa, no? Pero ese bien preciado lo podemos perder en segundos si no seguimos fortaleciendo el tejido social. Y el tejido social, desde la presidencia municipal, se combate con muchas acciones de atención a los jóvenes. A ver, los chicos de prepa, de secundaria, ellos, su principal reto es descubrir su identidad, quiénes son, ¿verdad? Qué sé hacer, qué me gusta. A ver, y si no les ponemos en contacto con el arte, con la cultura, con el deporte, de manera sistemática, pues entonces no saben quién son. Y entonces, ¿qué son? Pues lo que les dice el grupo social, lo que les dice ahora las nuevas tentaciones de los chavos, ¿no? Básicamente las drogas. Los jóvenes de 18, 25 años que ya están en habilidad para incluirse socialmente y que ya tienen que desarrollar talentos para hacerlo, ya desarrollar competencias muy prácticas para hacerlo. Si tenemos miles que siguen sin estar en la universidad, ¿y por qué no ponemos en los centros comunitarios y en otras áreas de la ciudad un módulo de tecnologías de la información con un centro de idiomas para que se capaciten los que no pueden ir a la universidad, o sea, los excluidos de la posibilidad de progreso? ¿Por qué no los capacitamos en TI y en un lenguaje extranjero, en un idioma extranjero, que es indispensable para los que aspiren a incluirse a la vida productiva en los próximos años? Es decir, ir a los barrios, ir a las colonias, el presidente tiene que ser un agitador social, en el sentido positivo de la palabra, ir a agitar la conciencia de los que viven en un fraccionamiento, los que viven en uno de los ejidos que tenemos, y decirle, bueno, ¿cómo entre todos, en una participación democrática, cómo resolvemos y cómo fortalecemos lo que ya somos? Eso me parece todavía infinitamente más indispensable que pavimentar las calles, que tapar los baches y que recoger la basura. Que hay que hacerlo y hay que hacerlo bien, pero no justifica una presidencia. Fíjate, es interesante el enfoque social. Me queda claro en el espectro político de qué lado estás. Yo creo que eso no hay duda. Roberto, Carmen, pongo sobre la mesa para quien quiera abordarlo algo muy interesante, y es que lo deja entrever Natividad. Yo creo que la vocación de Pachuca, tanto comercial como esta imperiosa necesidad de darle un sentido de identidad a esta nueva densidad poblacional que tenemos, me lleva a pensar en lo que hace tiempo escuchaba de otro candidato, de Francisco Olvera. Sí, lo escuchó en mi campaña de presidente y le gustó. Te voy a decir por qué lo digo. Porque un temor constante es que la, cohabitación, permítanme usar el término, de un partido, en este caso de una coalición gobernante PAN-PRD en la capital, pueda resultar demasiado compleja o hasta nociva para los ciudadanos con un gobierno de distinto cuño político, en este caso del PRI. La relación presidencia municipal, gobierno, en caso de llegar a la Casa Rull, sería cordial, institucional, más allá, positiva. ¿Cómo lo ven? Yo lo percibo que debe de ser un tramo institucional. No podemos perder de vista algo importante. El maestro Natividad Castrejón fue parte trascendente de ese gobierno de transición que hubo en la ciudad de Capital, al ser asesor del alcalde de Acción Nacional, el ingeniero José Antonio Tellería Beltrán. Y la relación que en esos momentos tuvo el gobierno del Estado, quien lo encabezaba era el licenciado Manuel Ángel Núñez Soto, durante ese tránsito, fue de cordialidad y de respeto entre esa parte. Lo importante aquí que para poder avanzar a los grandes temas, a los temas que le urgen a la ciudad como uno de los
que más me interesan, que es tratar con el maestro Natividad Castrejón, de cómo la ciudad de Pachuca puede redefinir su vocación económica que actualmente no existe, que dejó de ser una ciudad inminentemente con una cultura minera, a pasar a posiblemente a una ciudad de ser prestadora de servicios, que no ha podido definirse si verdaderamente va a ser una ciudad prestadora de servicios, o vamos a caminar hacia ese clúster educativo que usted platicaba y que me resulta muy interesante estos temas. Pero volviendo al tema, la relación que debe de existir entre el gobierno del Estado, todas las entidades de gobierno, federal, estatal y municipal, debe de ser de inminentemente una relación cercana, de cordial, de respeto, y que esto permita sobre todo tratar de ir construyendo los temas de la ciudad, de la agenda de la ciudad que requiere, y sobre todo como la capital del Estado. ¿Usted qué opinión nos da sobre este aspecto? Mira, por convicción y estilo personal, soy un hombre de diálogo, y por necesidad y por ser responsable con los ciudadanos, tienen que ser gobiernos realmente cercanos, aunque sean de diferentes partidos políticos. Yo no tengo ningún problema para sentarme con los regidores del PRI o del PT en un supuesto cabildo, de reunirme con el gobernador del estado, de junto con él ir a la federación a impulsar proyectos para la capital, porque cuando se elige la confrontación como estilo de gobierno, se podrán satisfacer las necesidades emocionales del sujeto, porque algunos gozan en eso, lo disfrutan, ¿no? El conflicto, la rabia, el resentimiento acumulado, ¿no? Y bueno, pues cada quien tiene su propia historia de vida, ¿no? Y ahí se manifiesta. Pero al final el que perjudicas es el ciudadano. O sea, al final el que te llevas entre las patas es al que se supone que debes ayudar. El que te dio el voto, ¿no? Claro, pero hay canales institucionales para que las relaciones sean fluidas de manera natural. Hay cosas en las que no coincidimos en las cuestiones electorales. Separémosla y que cada quien haga el trabajo que le corresponde en los partidos políticos, y los que somos gobierno o los que seamos gobierno, asumir la parte institucional que nos corresponde. Es que eso es lo ideal. Lamentablemente los partidos políticos ven hacia sus propios intereses y en determinado momento se olvidan de la ciudadanía, que es quien les dio ese voto y esa confianza. Claro. ¿No? Que a la que deben de responder, sin duda. Sí, claro. Pero a ver, yo creo que aquí hay algo muy interesante que plantea y que propone Natividad, y es la necesidad de no ser o no cumplir la condena de una ciudad que es viento, pastes y fútbol. Yo creo que tenemos capacidad y tenemos potencial para hacer mucho más que una serie de vientos, pastes y fútbol, pero se nos acaba el tiempo de este bloque. Vamos a corte, Carmen. Así es, vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en Visto Bueno TV, nuestro correo electrónico vistovbuenotv@gmail.com. Que por cierto, para mí es el